Vamos. Buenos días a todos. Vamos a empezar con el Ateneo de hoy. Les damos la bienvenida, como siempre, a todos los que nos están escuchando desde otros lugares, que no sea el Hospital de Niños, desde sus casas, desde otros lugares de la ciudad, desde todo el país. Hoy tenemos un Ateneo especial, es un Ateneo anátomo-clínico. Siempre que hablamos de anátomo clínico, estamos incluyendo una participación muy activa e importante del servicio de anatomía patológica. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué pedir una autopsia? ¿No? En este caso es material de autopsia lo que van a presentar. ¿Y por qué le pedimos a una familia que acaba de perder a su hijo que nos permita hacer una autopsia? No es solamente por motivos académicos, no es por satisfacer una curiosidad médica de saber qué le pasó a este paciente. Una autopsia tiene una importancia fundamental en que si no supimos hasta ese momento qué le pasó, no le podemos decir a la familia que cierre su duelo de una determinada manera, que entienda qué le pasó a su hijo, por qué se murió, decirle si esto le va a volver a pasar en otros embarazos, qué riesgo tiene de recurrencia. A nosotros mismos, aparte de aprender, poder saber si en algún punto de esa evolución podríamos haber hecho algo de manera diferente, algún tratamiento que no habíamos pensado, si podríamos haber cambiado ese destino del paciente. Y hacerlo en un Ateneo central, el compartir esto, el compartir un caso clínico y una autopsia, tiene que ver con que, bueno, los médicos tenemos la suerte de que no necesitamos que nos pase algo para después aprenderlo. Si escuchamos la experiencia, el caso y el análisis de un colega, bueno, nosotros también lo podemos usar en el futuro y poder actuar diferente ante los pacientes. Entonces el anátomo clínico tiene una, digamos, cantidad de aprendizaje para todos nosotros muy importante. Hacemos pocas autopsias, no es en el Hospital de Niños, no es en la Ciudad de Buenos Aires, es a nivel mundial que se hacen pocas autopsias, sobre todo en pediatría. Hay que aprovechar este recurso de aprendizaje y de mejora en la atención de nuestros pacientes. Así que hoy tenemos un caso clínico que van a presentar los servicios donde el paciente estuvo en el hospital, el centro respiratorio, donde fue derivado inicialmente, la unidad de terapia intensiva, y después anatomía patológica nos va a contar lo que ellos encontraron. Así que los invito a todos a escuchar, a seguir el hilo del caso clínico, y al final de todo haremos las preguntas. Les presento, perdón, ya me quedaba, la doctora Rosana Poterala del Servicio de Terapia Intensiva es quien va a iniciar la presentación, y después el doctor Carlos Kaufman del Centro Respiratorio. Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar con la presentación del caso clínico. ¿Para pasar? No, ¿cómo salimos de esta pantalla? Bueno, se trata de un paciente de 2 años de edad que es originario de Susques, un pueblo de Jujuy que está a 4.000 metros de altura, que es derivado al Hospital Enciso Quintana de Jujuy el 2 de abril del 2019 a la edad de 2 años y consulta por dificultad respiratoria. Esta es la cronología de la evolución del paciente, y después vamos a ver en detalle cómo se lo estudió y qué se interpretó en cada internación. Inicialmente es evaluado en el Hospital Enciso Quintana y después es derivado a los 10 días al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, al Centro de Enfermedades Respiratorias, la unidad 3, el 13 de abril, y luego pasa a la unidad de cuidados intensivos el 4 de mayo, después de 20 días de estar en la unidad, en el Centro de Enfermedades Respiratorias de este hospital, por insuficiencia respiratoria, claudicación respiratoria inminente aguda, ingresa en ARM y transcurre la internación durante 6 meses en terapia intensiva en ventilación mecánica invasiva.
Finalmente fallece el 13 de noviembre del 2019. Como antecedentes personales, es un recién nacido de término, con peso adecuado para la edad gestacional, gesta 4 para 3, la mamá había tenido un aborto, es un parto vaginal, nace a las 38 semanas, con 3 kilos 480, y tiene 2 hermanos sanos. Como antecedentes, mal progreso pondoestatural desde los 6 meses, y antecedentes de taquipnea persistente y tos seca desde agosto del 2018, esto es desde el año y 2 meses que el paciente tenía taquipnea persistente. Consultó en reiteradas oportunidades en su ciudad de origen, donde se le instauraba tratamiento con oxigenoterapia y observación y seguimiento ambulatorio posterior. La madre refiere que el nene tenía imposibilidad o dificultades en la actividad física y en el juego por disnea, y tiene, referido por la madre, un screening neonatal normal y vacunas completas hasta el año de vida. Cuando ingresa en el hospital Enciso Quintana de Jujuy, ingresa con dificultad respiratoria, una desnutrición marcada, taquipnea, frecuencias respiratorias de alrededor de 70, tirajes, y algunos signos de hipoxemia crónica como el hipocratismo digital. En el hospital de Jujuy se realiza un ecocardiograma que tiene una insuficiencia tricuspidia leve, con una función del ventrículo izquierdo conservada y sin dilatación de cavidades. Como otros estudios, se le hace una PPD que es negativa, lavados gástricos que son negativos, no tiene epidemiología ni catastro familiar positivo para tuberculosis, y se le hace serología para HIV, toxoplasmosis y BRL que son negativas. Se le pide también un perfil tiroideo que es normal, y a su ingreso, con esta dificultad respiratoria que tenía, se le hace un IFI de secreciones nasofaringeas, que es positivo para influenza y recibe tratamiento con oseltamivir. Se le solicita una tomografía de tórax, esto es en el hospital de Jujuy, donde se ve un compromiso difuso de ambos campos pulmonares, con patrón intersticial bilateral. Se ven distintos tipos de lesiones, patrón retículo lineal, que tiene que ver anatómicamente con los septos interlobulillares, se ve patrón reticular, que tiene que ver con el engrosamiento de los septos intralobulillares, se ve patrón de vidrio esmerilado, que tiene que ver con compromiso alveolar también. Esto se describe también como un patrón en empedrado, cuando hay combinación del patrón reticular y el patrón de vidrio esmerilado. Y algunas áreas de condensación con algo de broncograma aéreo que algunos interpretan, o digamos, sí, podría haber algún tipo de bronquiectasia, pero con poco compromiso. Más imágenes con todos estos patrones que les comentaba, ¿sí? El de vidrio esmerilado, el reticular, el retículo lineal. Con esta tomografía, esta clínica y estos antecedentes, piden la derivación al Centro de Enfermedades Respiratorias de este hospital. En el centro, en la unidad 3, ingresa con dificultad respiratoria, con requerimientos de oxígeno, inicialmente cánula nasal, 2 litros minuto, se hace un test del sudor, que es negativo, una seriada del esófago gastroduodenal que es normal y no presenta reflujo gastroesofágico, y el 23 del 4 presenta una reagudización respiratoria, donde se hace otro IFI que es positivo para rinovirus. En este contexto, con empeoramiento del cuadro clínico y radiológico, y con aumento de los requerimientos de oxígeno, máscara simple a 5 litros por minuto, se decide realizar pulsos de metilprednisolona a 30 miligramos kilo día por 3 días, con escasa mejoría.
Esto pensando en una enfermedad intersticial pulmonar. En el aspecto nutricional, el chico lucía con un score Z de -3, y se inicia un soporte nutricional con gastroclisis continua a 150 mililitros kilo día, el peso al ingreso es de 8,2 kilos. Esta es la placa en el Centro de Enfermedades Respiratorias, donde hay un infiltrado difuso bilateral importante, con por ahí un predominio en la base derecha. En este contexto, el chico empeora su dificultad respiratoria y pasa a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ingresa con claudicación respiratoria inminente aguda, con este rescate que había tenido de rinovirus, el 4 de mayo. Al examen físico se ve la insuficiencia respiratoria marcada, con taquipnea, tiraje universal, el hipocratismo digital que les había comentado que presentaba el paciente. Ingresa en respirador con altos parámetros de asistencia ventilatoria mecánica, inicialmente con un comportamiento gasométrico con mucha hipercapnia e hipoxemia, altos parámetros de respirador, altas presiones y PIB con una compliance pulmonar muy baja, todo el tiempo en su evolución intentando una ventilación protectora pulmonar para evitar la lesión asociada por RM, que digamos, empeora el pronóstico y la injuria asociada a la ventilación mecánica, y utilizando estrategias coadyuvantes como la ventilación prono en múltiples oportunidades, tratamiento con óxido nítrico, tratamiento que se puede utilizar para la hipoxemia refractaria, y ventilación de alta frecuencia. El paciente presenta ARM prolongada, con deterioro progresivo de la función pulmonar, y permanece en ARM durante 6 meses. En estos 6 meses, el comportamiento de la función pulmonar fue variable, digamos, tuvo exacerbaciones agudas con desmejoría y necesidad de subir los parámetros del respirador, y momentos de mayor estabilidad, que incluso se intentó el destete de la ventilación mecánica, una vez que mejoraba la función pulmonar, en 2 ocasiones, llegando a su extubación, pero con fracasos en 2 oportunidades del winning respiratorio, por lo que el 25 de junio, después de 1 mes y 20 días en terapia intensiva y en asistencia respiratoria mecánica, se realiza la traqueostomía. Esta es la placa con la que ingresa a la terapia intensiva, donde se ve el infiltrado difuso bilateral y mayor compromiso y condensación de la base derecha homogénea y hiperdensa. Este es el paciente después de la traqueostomía, donde llegó a tener periodos de estabilidad y winning prolongado, tratando de destetarlo del respirador, sin éxito definitivo, ¿no? Haciendo un resumen de los rescates infectológicos que estuvo en la terapia intensiva, el influenza A, que fue el rescate en Jujuy, rinovirus en la unidad 3, y en la unidad de terapia intensiva, durante esos 6 meses, tuvo varios episodios de neumonía asociada a la ventilación mecánica, con rescate en aspirado traqueal de múltiples gérmenes gram negativos, como Acinetobacter, Neisseria mucosa, Serratia marcense, Escherichia meningoséptica, Stenotrophomona y Bucordelia contaminans. El paciente además fue un paciente que tuvo periodos críticos con shock séptico, requerimientos de vasopresores a altas dosis, trombosis venosa profunda, infección asociada a catéter, barotrauma, neumotórax, que tuvo periodos muy críticos y periodos más estables. También tuvo rescate en 2 oportunidades de neumocistis girovesi, tratado con TMS a 20 miligramos kilo día por 14 días y dexametasona. Y en el aspecto nutricional, les había contado que el paciente tenía una desnutrición crónica
y además tenía, durante toda su evolución, muy mala tolerancia a la alimentación enteral. Obviamente con el equipo de nutrición se alimentaba con hidrolizados, Tubocasmil, Neokay, Pepti Junior, con muy mala tolerancia y persistencia de la diarrea y mala progresión de peso. El paciente tenía un peso teórico para la talla de 11 kilos y una meta calórica de 58 kilocalorías por kilo día, que se alcanzaba ese requerimiento, pero el paciente no tenía una progresión o una recuperación nutricional en ningún momento. El 13 de junio, más o menos un mes y medio después de su ingreso a terapia, se establece una nutrición mixta, enteral y parenteral. La nutrición parenteral le aportaba 78 calorías por kilo por día, pero aún así el paciente les había contado que ingresó al hospital con 8 kilos 200, y el último peso del 6 de noviembre del 2019 es de 6 kilos 500. Se le hace un test de lactasa, que es normal, mayor a 500, hablando de la buena función exocrina del páncreas. A modo ilustrativo, son dos placas de la evolución en la terapia intensiva, una de agosto y otra de octubre, donde empieza a verse, digamos, cada vez más compromiso de los pulmones con infiltrados y barotrauma y digamos, la evolución que fue teniendo ya traqueostomizado en las dos placas. Bueno, el 15 de octubre, en una nueva intercurrencia infecciosa, una nueva neumonía asociada al respirador, el paciente muy crítico y con hipoxemia refractaria, se vuelve a repetir un ecocardiograma donde se ven signos del septum rectificado que abomba hacia el ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar severa, con 2/3 de la presión sistémica, cavidades derechas dilatadas, función del ventrículo izquierdo conservada. Se inicia tratamiento con óxido nítrico y cuando se puede destetar del óxido nítrico, sildenafil, teniendo una mejoría de esta hipertensión pulmonar constatada por ecocardio a la semana de este evento. Finalmente, el 12 de noviembre presenta reagudización respiratoria en el contexto de un episodio febril, con descompensación hemodinámica, requerimientos de altas dosis de vasopresores e hipoxemia refractaria, sin respuesta al tratamiento, y fallece el 13 de noviembre del 2019. Bueno, a modo inicial, la idea es contarles cómo fuimos pensando a este paciente, y a partir de ahí los estudios que fueron haciéndose en este paciente para ir buscando la causa de esta enfermedad y su evolución. El paciente presentaba una insuficiencia respiratoria, que es la incapacidad del sistema respiratorio de mantener un intercambio gaseoso adecuado, presión de oxígeno menor a 60 y CO2 mayor de 45, que es el paciente que más frecuentemente ingresa a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, que puede ser aguda o crónica, por el tipo de evolución de este paciente, más allá de las intercurrencias o las exacerbaciones agudas que presentaba, era de tipo crónico, que se define como la insuficiencia respiratoria cuando la situación se prolonga más allá de un mes, y es de instauración progresiva y mantenida en los exámenes repetidos. Dentro de las causas de la insuficiencia respiratoria crónica en el paciente pediátrico, hay, digamos, distintas patologías a nivel de todo el sistema respiratorio, vías aéreas superiores, enfermedades neuromusculares, anomalías del drive central, o otras causas como traumáticas o enfermedades sistémicas, que en este caso uno digamos, iba descartando, y la patología parecía o se evidenciaba más a nivel del parénquima pulmonar o de las vías aéreas inferiores con afectación pulmonar importante. En este contexto, digamos, las enfermedades más importantes a descartar eran la enfermedad intersticial pulmonar, que
el patrón tomográfico y la clínica del paciente orientaban a pensar y estudiar a este paciente en ese contexto. Bueno, la displasia broncopulmonar es otro de los diagnósticos diferenciales, por ahí no, digamos, que no daba en este paciente la edad. La fibrosis quística, que también el compromiso parecía más intersticial que canalicular, los déficits, las inmunodeficiencias que pueden a estos patrones, o las diskinesias ciliares primarias. Y en el gran grupo de las enfermedades intersticiales pulmonares, la idea es que, digamos, después el doctor Kaufman nos va a discutir con más detalle los diagnósticos diferenciales. Nada más, la idea es ponernos en contexto que las enfermedades intersticiales pulmonares son un grupo de enfermedades que marcan la remodelación del intersticio, con afectación no solo del intersticio pulmonar, sino de los espacios aéreos, y se produce alteración en la difusión que genera la insuficiencia respiratoria. Para englobar a este paciente en una enfermedad intersticial pulmonar, la Sociedad Americana Torácica define con el cumplimiento de 3 de estos 4 criterios, que el paciente los cumplía: síntomas respiratorios, tos, disnea, dificultad durante la alimentación y la deambulación, los signos clínicos, taquipnea, retracciones costales, tirajes, rales tipo velcro, mal progreso de peso, y en etapas avanzadas hipocratismo digital, la hipoxemia y los infiltrados difusos en la radiografía y en la tomografía de tórax. Y dentro de los diagnósticos diferenciales, hay, digamos, esta clasificación que divide a las enfermedades intersticiales que afectan a los menores de 2 años en 2 grandes grupos: las que afectan exclusivamente a los pacientes en la infancia, y las que no son exclusivas de la infancia, sino que pueden afectar a los adultos. Dentro de las exclusivas de la infancia están las alteraciones difusas del desarrollo pulmonar y las alteraciones del crecimiento pulmonar con deficiente alveolización, que son más típicas en el periodo neonatal. Alteraciones específicas sin etiología definida, y disfunciones del surfactante que sí pueden presentarse en el lactante o, digamos, con una edad más avanzada. Dentro de ellas, la hiperplasia de células endócrinas, la glucogenosis intersticial pulmonar y todas las disfunciones del surfactante. En las enfermedades que no son exclusivas de la infancia, las alteraciones de los huéspedes inmunocompetentes, que básicamente habla de infecciosas, hipersensibilidad, síndromes aspirativos, alteraciones asociadas a enfermedades sistémicas, como a destacar las enfermedades de depósitos y las inmunodeficiencias, y las de inmunosuprimidos, o las que tienen que ver con alteraciones que simulan enfermedad intersticial, como las disfunciones cardíacas o la enfermedad veno-oclusiva. Entonces, en los exámenes complementarios en este chico, la radiografía de tórax, que mostraba el infiltrado difuso bilateral, la tomografía de tórax que les conté, que mostraba un extenso compromiso de ambos playas pulmonares, la hipoxemia, la insuficiencia respiratoria gasométrica. No llegaron a hacerse pruebas de función pulmonar en este chico, pero las pruebas son siempre de patrón restrictivo, salvo en la hiperplasia de células neuroendocrinas, que puede haber un patrón obstructivo. Digamos, no se hizo prueba funcional por la condición clínica en la que llegó el paciente y que rápidamente pasó a la terapia intensiva. Y dentro de las enfermedades no exclusivas de la infancia, se descartaron con el servicio de inmunología las inmunodeficiencias, tiene un laboratorio inmunológico con poblaciones linfocitarias dentro de los límites normales, dosaje de inmunoglobulinas normales, y prueba de toxoide tetánico normal. Dentro de las enfermedades reumatológicas o autoinmunes, complemento normal, FAN negativo, infecciosas, HIV negativo, citomegalo y Epstein-Barr y IgG positiva, toxoplasma, BRL y Chagas negativa,
el pneumocisti que les había contado que tuvo positivo, pero dentro del contexto de la internación prolongada en terapia intensiva. En la búsqueda de antecedentes, había presencia de arsénico en el suelo del lugar de residencia, con lo cual se ingresó dosaje de arsénico en el pelo que fue negativo, y el estudio con el ecocardiograma y el electro que les contaba que fue dentro de los límites normales para descartar cardiopatías congénitas que a veces pueden dar un cuadro similar a una patología intersticial pulmonar, sobre todo el cor triatum, y además para medir el grado de hipertensión pulmonar, porque eso también tiene que ver con el pronóstico y la evolución de estos pacientes. Los síndromes aspirativos, que también es importante descartar en los diagnósticos diferenciales, y uno podría hacer una pachimetría que en este caso no llegó a hacérsela tampoco. Dentro de las enfermedades sistémicas y con compromiso las enfermedades metabólicas, se descartó la enfermedad de Gaucher, enfermedades de depósito como Gaucher y Niemann-Pick, que los estudios fueron normales, y se planteó el estudio de otras enfermedades metabólicas con el estudio de acilcarnitinas, aminoácidos en sangre y orina y ácidos orgánicos, por ejemplo la lisinuria, que es una aminoaciduria que puede dar compromiso intersticial pulmonar. Otro de los estudios que uno plantea en estos pacientes son los estudios genéticos para determinar las disfunciones del surfactante. En este caso le damos la disfunción del surfactante B, que es de comportamiento más neonatal y con una evolución mucho más tórpida en los primeros meses de vida. Se mandó estudio genético para esto, y las otras, como NKX 2.1 FOX, son en general de presentación neonatal. En este punto, un punto importante de discusión que se nos plantea siempre en los pacientes críticos es la utilidad o la decisión de realizar el lavado bronquialveolar o la biopsia de pulmón para llegar al diagnóstico de este paciente. Es un paciente que estuvo siempre muy crítico, y muchas veces plantear la decisión de realizar estos procedimientos que no se realizaron en este paciente es muy controvertida y requiere de la participación y la opinión de todo el equipo tratante. Uno siempre trata de llegar al diagnóstico de la manera menos invasiva, pero es importante plantearlo y discutirlo, porque justamente uno tiene que buscar la oportunidad de poder llegar al diagnóstico y plantear la posibilidad de intervención que cambie el pronóstico del paciente. Tanto en el lavado como en la biopsia uno podría llegar a ver células neuroendocrinas en el caso de pensar en una hiperplasia de células neuroendocrinas, o macrófagos cargados con lípidos en el caso de alguna enfermedad de depósito, o de glucógeno en la glucogenosis intersticial pulmonar, que nos pueden orientar precozmente al diagnóstico, y todo depende de los tiempos y las posibilidades que uno tiene de pedir los estudios. Digamos, si uno tiene la posibilidad de hacerlo el genético y tener rápidamente el resultado, por ahí no somete al paciente a hacer una biopsia. Si no tiene esa opción, bueno, es importante discutir el momento y la oportunidad del lavado o la biopsia. Otro de los estudios que uno puede hacer, que no se hicieron en este paciente, porque no fue la sospecha clínica, como la enzima convertidora de angiotersina pensando en sarcoidosis, el dosaje de alfa-1 antitripsina, que el paciente no tenía compromiso hepático, y los anticuerpos antigranulocitos, factor estimulante de granulocitos macrófagos, que se ve en la proteinosis alveolar, que tampoco es la evolución de este paciente y no fue un estudio que se pidió. 7 días antes de su fallecimiento se repite la tomografía de tórax, donde se ve el mismo patrón que les comentaba, intersticial, reticular, y con mucho más compromiso de condensación, de broncograma, de barotrauma y cambios enfisematosos. Nada, en este punto, invitarlo al doctor al doctor Carlos Kaufmann, para que nos ayude un poco con la discusión de los diagnósticos diferenciales, y recalcar que la enfermedad intersticial pulmonar
es rara, es de diagnóstico complejo y requiere un equipo multidisciplinario, genetistas, especialistas en enfermedades metabólicas, neumonólogos, clínicos, para abordar el estudio y el diagnóstico y tratar de cambiar el pronóstico y la evolución de estas pacientes. Carlos, si querés compartir tu pantalla. Sí, ok. ¿Ustedes me oyen? Sí, perfecto. Acá me dice que el host debe habilitarme. Sí, ya te dejo, Ok. Charlie. Okay. Te voy a... Deberías poder ahora, fíjate. A ver. Ahora sí. Dale. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. La verdad que Rosana describió ampliamente aspectos reales del paciente y aspectos teóricos en el marco de la enfermedad que estamos hablando, así que yo voy a ser un poquito más breve y voy a mencionar cuestiones que fuimos teniendo en cuenta a lo largo de la internación como para establecer los diagnósticos más probables y menos probables. Y después veremos el informe de la gente de anatomía patológica. Bueno, estas enfermedades, evidentemente este paciente tiene una enfermedad intersticial, pero nosotros ya no hablamos de enfermedades pulmonares intersticiales, sino enfermedades pulmonares difusas, porque involucran, como dijo Rosana, no solamente al intersticio, sino también un compromiso violar. Son enfermedades mucho más raras que las enfermedades obstructivas a las cuales los pediatras estamos acostumbrados, pero así como son en número más extrañas, menos frecuentes, son múltiples los diagnósticos que podemos estar considerando cuando un paciente tiene una enfermedad de estas características. O sea, el número de patologías que pueden dar enfermedad difusa son considerables. Son enfermedades muy variables, tanto en los síntomas, que pueden ser menores, graves o mortales, en la evolución, que puede ser lenta o rápida, en los orígenes. Tenemos enfermedades difusas de origen infeccioso, genéticas, tóxicas, enfermedades sistémicas y en muchos casos de origen desconocido. Como dijimos, la remodelación del intersticio y también de los espacios alveolares es lo que define funcionalmente a estas patologías, determinando básicamente un trastorno de la difusión, esto es el intercambio gaseoso, y generando la insuficiencia respiratoria. En ocasiones estas enfermedades pueden ser favorables, evolucionar favorablemente, pero en la mayoría de los casos tienen una evolución crónica o fatal. La clasificación de las enfermedades pulmonares difusas es muy extensa, es compleja, es cambiante, va cambiando a lo largo de los años. No tiene nada que ver las enfermedades intersticiales de pediatría que las de los adultos, y también es muy diferente las que se presentan en los niños más pequeños que en los niños mayores o en los adolescentes. La clasificación más reciente y que engloba mejor, como también esbozó Rosana, podemos decir que son aquellos desórdenes más comunes en la infancia, como los trastornos del desarrollo, especialmente es una enfermedad muy grave, que es la displasia capilar alveolar con desalineación de venas pulmonares,
los trastornos en el desarrollo y con el crecimiento pulmonar, la hipoplasia pulmonar y otras enfermedades congénitas asociadas a cardiopatías. La dupla de enfermedades de origen desconocido, que son la hiperplasia de células neuroendocrinas y la glucogenosis pulmonar, el déficit de surfactante, y después ya en cuanto a patologías que no están limitadas solamente a los primeros 2 años de la vida, tenemos enfermedades relacionadas con las colagenopatías, enfermedades infecciosas o procesos posinfecciosos, la neumonitis por hipersensibilidad, síndromes aspirativos o la neumonía eosinofílica, las patologías que se dan en huéspedes inmunocomprometidos, ya sea por infecciones o por rechazo al trasplante, y después un conjunto de enfermedades que pueden o simular una enfermedad pulmonar intersticial o enfermedades que no pueden ser clasificadas en ninguna de los ítems anteriores. También mencionó Rosana cuál es la forma de diagnóstico de estas enfermedades. Básicamente estos pacientes tienen que tener 3 de los 4 siguientes. Síntomas de tos o sensación de disnea, obviamente esto es para niños mayores que pueden referir la disnea. Presencia de taquipnea, tiraje, rales velcro, desnutrición o hipocratismo digital, insuficiencia respiratoria, básicamente hipoxemia, y la presencia de infiltrados difusos en la radiografía y o en la tomografía. En cuanto a los exámenes complementarios para el diagnóstico, bueno, no tenemos 3 horas para hablar como podríamos de todos estos, pero básicamente el par radiológico, que es la radiografía y la tomografía, es lo más importante. En la radiografía, los patrones son inespecíficos, pueden ser nodulillares o reticulares o ambos, y al final del estadio, como vimos, puede tener todas las complicaciones posibles. Tomográficamente, estas pacientes tienen que ser sometidos a tomografías de alta resolución y podremos ver predominio de vidrio esmerilado o nodulares o engrosamientos septales. Más tarde lesiones quísticas y en algunos casos, como en la hiperplasia de células neuroendocrinas, algo de atrapamiento aéreo también. La oximetría, lógicamente, es lo que define en gran medida la presencia y la severidad de esta patología, de estas patologías. Los estudios de función pulmonar son muy importantes, especialmente en los niños mayores o en los adultos. En los lactantes es de compleja realización. Nosotros hemos realizado varios estudios pulmonares en lactantes con patologías restrictivas compatibles con lo que estamos hablando. En todos da patrón de baja compliance, o sea, sugestivo de alteraciones mecánicas de baja distensibilidad pulmonar. Sin embargo, también en la hiperplasia de células neuroendocrinas puede haber un patrón obstructivo. En este paciente que tuvimos no estuvo en condiciones clínicas de poder ser estudiado a través de este método, tampoco con lavado, o sea, washout de hexafluoruro de azufre, que hubiera permitido determinar la alteración principal, que es la disminución de la capacidad residual funcional. El ecocardiograma para evaluar el compromiso cardiovascular, como ya se mencionó, y después estudios genéticos para identificar la causa verdadera de muchos de estos de muchas de estas entidades que son de origen hereditario, el lavado broncoalveolar, tanto para evaluar las complicaciones como las infecciones, o eventualmente en eosinofilias
pulmonares o macrófagos cargados con lípidos, ya sea por la patología o porque el paciente se está aspirando, células de depósito, etc. Y lo que tampoco se pudo hacer con este paciente, la biopsia de pulmón, que hubiera arrojado, bueno, tal vez el diagnóstico, tal vez hubiera afinado mucho más la precisión diagnóstica. El tratamiento es bastante complicado e individualizado, pero a todos es el mismo tratamiento inespecífico, que es corregir el intercambio gaseoso, optimizar la nutrición, manejar las comorbilidades y prevenir la progresión del daño pulmonar. No podemos hablar en detalle de cada uno, remitimos a quien quiera ahondar en esto, leer el Consenso Argentino de la Sociedad de Pediatría, que se publicó el año pasado, y de los cuales los principales autores, el doctor Maffei, el doctor Polom, y no sé si el doctor Balinotti tal vez estén presentes en este Zoom y después quieran opinar. Con respecto a los diagnósticos que nos planteamos al ingreso y durante la internación, bueno, muchos obviamente pueden ser descartados fácilmente por las características que este paciente tenía y no tenía. Y entonces nuestro principal diagnóstico presuntivo era el trastorno del surfactante, y en segundo o tercer lugar otras enfermedades como almacenamiento de lípidos o enfermedades de causa desconocida. Yo, como la hiperplasia de células neuroendocrinas, la glucogenosis, yo voy a ir de abajo para arriba, descartando las que prácticamente eran muy poco probables, para terminar con el trastorno del surfactante, que es lo que más pensábamos desde el inicio. La glucogenosis intersticial pulmonar no lo pensamos demasiado porque se da básicamente en recién nacidos, es muy temprana la afectación, es muy rara por encima de los 6 meses, el compromiso respiratorio es de intensidad variable, la tomografía es diferente, en más de la mitad de los casos se asocia a síndrome de Down, cardiopatías, aspiración de líquido amniótico meconial, y la mortalidad es solamente debida a las enfermedades asociadas, y la patología pulmonar no es generalmente la causa de la muerte. La hiperplasia de células neuroendocrinas, con la cual nosotros hemos tenido la experiencia de un puñado de pacientes en los últimos años, hemos tenido 7 u 8 pacientes de estas características, es diferente, se debe al infiltrado de células neuroendocrinas a nivel peribronquiolar, se trata de niños de término, saludables durante los primeros 2 a 6 meses, que en ese momento comienzan insidiosamente con un cuadro así medio de taquipnea, la mamá le llama la atención, al pediatra por ahí no tanto, deja de crecer y hasta que alguien le mide la oxigenación y el paciente está hipoxémico. Se asocia a cuadros recurrentes de obstrucción bronquial, y se debe a la presencia, como ustedes pueden ver, en un contexto de una histología pulmonar prácticamente conservada, el depósito o la presencia de células neuroendocrinas, de Kuczynski, que secretan sustancias broncoconstrictoras. En la tomografía hay características específicas, bastante clásicas, que es básicamente el vidrio esmerilado en la región del lóbulo medilíngula. En los pacientes que hemos podido hacer la función pulmonar, hemos visto característicamente un patrón obstructivo, y estos pacientes tienen muy buen pronóstico y con soporte nutricional y de oxígeno en meses o pocos años evolucionan muy bien. Otras enfermedades que podrían considerarse, las de almacenamiento lisosomal, el Gaucher, el Niemann-Pick A, B, C, que se debe al depósito anómalo de lípidos, fue poco probable porque este paciente no tenía trastornos neurodegenerativos, ni hepáticos, ni esplénicos. Sin embargo, Marina Slago podría hablar de esto y de la lisinuria como diagnóstico diferencial a continuación.
Entonces nos metemos un poco en lo que más pensamos, que es el déficit del surfactante. Ustedes pueden ver que hay cinco variantes de déficit de surfactante. El surfactante es una mezcla muy compleja de fosfolípidos y de proteínas que reduce la tensión superficial a nivel alveolar y que permite disminuir la cantidad de líquido, disminuir el espesor de la barrera hematogaseosa y mejorar la oxigenación y la función pulmonar. En realidad, vale la pena mencionar lo normal del surfactante. Normalmente el surfactante es una mezcla de lípido y proteína. El lípido generalmente es la fosfatidilcolina, que es una cabeza hidrofílica a la cual le siguen dos cadenas de ácido palmítico en la región hidrofóbica, que permite reducir la tensión superficial. Y en cuanto a las proteínas, existen distintos tipos de proteínas surfactantes, dos de las cuales, la A y la D, no tienen función tensioactiva, así que no participan en lo que estamos considerando. Las de función tensioactiva son las proteínas B y las proteínas C. La B, que es responsable de la generación o formación de la mielina tubular, que es el esqueleto de la bicapa fosfolipídica, y la proteína C, para el surfactante C, que es la que conforma la principal bicapa de fosfolípidos. Además, tenemos otras dos proteínas de nombre raro, que son la APCA3 y la TTF1, la ATP Binding Cassette Membrane Protein 3, que es como una proteína que le permite la entrada a los fosfolípidos hacia los cuerpos lamelares, que son los lugares de depósito. Y la TTF1, el factor de transcripción tiroideo, que es una proteína que regula a las tres anteriores. Vean ustedes sencillamente cómo se forma el surfactante. Acá tenemos el neumonocito tipo 2, acá tenemos el macrófago. Y acá tenemos el fluido alveolar con la bicapa fosfolípica. A nivel ribosomal se generan las proteínas. Primero podemos mencionar al factor tiroideo que regula la generación de las otras tres proteínas, la C, la B y la A. La A es como un cassette que permite el ingreso y la formación de estos cuerpos laminares, que son lugares donde se almacenan las moléculas de surfactante antes de ser liberadas por exocitosis hacia el exterior. Van a conformar la capa lipídica y también es importante el proceso de degradación del surfactante, ya que la presencia correcta de surfactante en el líquido alveolar depende de una adecuada producción y una adecuada degradación. En la degradación, la mayor parte normalmente es reintroducido por endocitosis hacia el neumonocito tipo 2 para la reformación de más surfactante. Y una cierta proporción, 10, 20, 25%, es captado por los macrófagos y degradado convenientemente. Normalmente esto determina un aumento, una mejoría de la compliance pulmonar y mejoría del intercambio gaseoso, y esto es lo normal. Ahora, cuando existe algún trastorno en cualquiera de estos pasos que mencionamos, entonces la producción de surfactante se afecta. Entonces, cuando existe un trastorno a este nivel, es un trastorno de surfactante tipo TTF1 o COX-2, cuando es a este nivel es un trastorno de surfactante tipo C, tipo B, tipo APCA3, o cuando existen autoanticuerpos que afectan al factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, puede alterarse el proceso de degradación del surfactante y tenemos este quinto tipo de déficit de surfactante.
cada uno de estos déficits, o de estas alteraciones, porque este no es un déficit, determina o está acompañado de ciertas características particulares. Por ejemplo, el déficit de surfactante tipo B es de comienzo precoz, es muy, muy rápido, es fatal antes de los 4 a 6 meses, a menos que el paciente sea trasplantado, y altera básicamente dando un patrón de proteinosis y poca fibrosis porque no le da tiempo. La deficiencia de surfactante tipo C puede aparecer más tarde, es de herencia autosómica dominante, y acá, además de la proteinosis, puede haber neumonitis intersticial no específica o fibrosis. Lo mismo que en el ABCA3, que puede incluso aparecer hasta los 12 años de vida, es de herencia autosómica recesiva, y en la tomografía tiene la posibilidad de presentar todas las alteraciones que Rosana mencionaba recién. Incluso está mencionado el pectus excavatum, aunque el paciente que estamos considerando tenía un pectus asimétrico, incluso un poquito hacia afuera. Esta es una foto tomada obviamente de la literatura, y muestra las alteraciones del déficit de surfactante tipo ABCA3, donde en la anatomía patológica se podría apreciar hiperplasia difusa de los neumonocitos tipo 2, con una ocupación intraalveolar de un material proteico importante, con macrófagos espumosos y detritus celulares. Y otras alteraciones en la microscopía electrónica, donde hay característicamente condensación de cuerpos laminares y cuerpos redondos aparentemente tipo huevo frito, no sé cómo se describe. Bueno, nosotros hemos pedido para este paciente el estudio genético desde las primeras semanas, las primeras semanas de internación. Por cuestiones de aprobaciones y prácticas, esto pudo ser enviado recién como a los 2 meses de internación. Y el resultado realmente lo tuvimos cuando el chico ya estaba fallecido. Así que yo, antes de mencionar el resultado del estudio genético, me gustaría que Mariana Eslago haga alguna presentación de lo que ella pudo evaluar, y que Anatomía Patológica nos dé su informe, y después hablamos del resultado del estudio genético. Marina, ¿querés hablar? ¿Querés comentar algo? Bueno, hola, buenos días. Gracias por incluirme y por permitir este trabajo interdisciplinario que es maravilloso, sobre todo para los que lo extrañábamos mucho. Muy brevemente, ya explicaron los colegas con su conocimiento la poca posibilidad diagnóstica de estas patologías. ¿Se escucha, no es cierto? Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha bien. La poca probabilidad de estas patologías frente al paciente como causa, como etiología probable, pero como se trata de enfermedades poco frecuentemente diagnosticadas, no podemos excluirlas porque no nos parece nada más, sobre todo frente a estos casos de tanta gravedad y complejidad. Entonces nosotros lo conocimos ya para octubre al paciente, se tomaron todas las muestras pertinentes y se planteaban como posibilidades muy lejanas, como comentaron, la enfermedad de Gaucher, las enfermedades de acúmulo Gaucher y Niemann-Pick, que fueron descartadas, quedando muestras remanentes para eventuales estudios que quedaron, digamos, en curso. Dentro de las patologías, es muy poco frecuente que sea solamente un patrón intersticial y no haya ningún impacto en otros tejidos u órganos, sobre todo dada la evolución y el estrés al que
estuvo sometido a lo largo de su evolución el paciente por su propia patología de base. En cuanto a las patologías de acúmulo, ya comentamos, no había evidencias de otros acúmulos en otros órganos, y en cuanto a la lisinuria, que sí está dentro de los diagnósticos diferenciales cuando se habla de patrones intersticiales de predominio o exclusividad pulmonar, ¿no? Pacientes que no le estamos encontrando otras patologías al inicio, también era poco probable. ¿Por qué? Porque como el nombre lo indica, es intolerancia proteica. Estos chicos tienen una clara intolerancia con descompensación ante el aporte proteico, hiperamoniemias, y a lo largo de una evolución, sobre todo tan tórpida, hacen impacto en otros órganos, por ejemplo, renal, hepático, osteoporosis, etc. Y además hacen estas descompensaciones, ya les digo, de intolerancia a las proteínas, con ácido orótico y otros marcadores bioquímicos importantes. Así que, no obstante, como estamos dentro del trabajo interdisciplinario, se estudiaron, pero la posibilidad era muy, muy baja. No sé si hay alguna duda o pregunta que pueda ayudar. Bien, doy paso a ustedes. Perfecto, Marina, gracias. Hola, buen día, soy Alejandro Tepper, quería hacer algún comentario. Adelante. Hola, bueno, primero felicitar a Rosana de Terapia por la excelente presentación, y también a Carlos por lo docente de explicar, para explicar esta patología. Yo recuerdo que ya hace varios años diagnosticamos con la gente de neonatología el primer caso de este trastorno del surfactante, y que nos parecía una enfermedad sumamente rara. A partir de esto, y compartir espacios con la gente de Estados Unidos y Europa, se está creando justamente un archivo de todos estos pacientes, justamente para uniformar criterios diagnósticos y sobre todo terapéuticos. Para simplemente hacer un comentario respecto a este paciente en particular, Rosana había planteado la posibilidad de hacer una biopsia de pulmón. Quiero recordarles que las imágenes de anatomía patológica de este tipo de pacientes son muy inespecíficas. Es muy difícil de arribar a un diagnóstico de certeza a través de la patología. El diagnóstico generalmente lo hacen los estudios genéticos, como después ustedes van a ver. Y en este paciente en particular, por el estado crítico que presentó prácticamente durante toda su evolución, era muy difícil practicar algún tipo de este tipo de procedimiento. Lo mismo que el lavado broncoalveolar, en este tipo de pacientes no ofrecen ningún tipo de ayuda diagnóstica, salvo que uno esté sospechando una sobreinfección bacteriana. Y para simplemente terminar, quiero decirles que es muy probable que en la actualidad, también en terapia intensiva, haya un paciente similar. Fue un chiquito que nos derivaron de un hospital de la provincia de Buenos Aires, con diagnóstico de fibrosis quística. Este diagnóstico fue casi descartado desde un principio. Este paciente muestra un patrón intersticial en la tomografía y con una evolución tórpida muy parecida al paciente que estamos presentando.
Así que la idea es también ya enviar los estudios genéticos para determinar su etiología. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Tepper. El doctor Tepper es el jefe del centro respiratorio, por si no lo habíamos presentado porque no sabíamos que iba a participar. Muchísimas gracias por su aporte. Bueno, vamos ahora a lo que todos estábamos esperando. La doctora Analía Fusaro, del Servicio de Anatomía Patológica, nos va a contar acerca de la autopsia de este paciente. Buen día a todos. Paso a contarles los hallazgos que vimos en anatomía patológica con la necropsia de este paciente. A modo de resumen, como datos generales, hicimos un paciente de 2 años de edad, de sexo masculino, con enfermedad respiratoria intersticial y desnutrición crónica de antecedente, y le realizamos una autopsia completa sin sistema nervioso central. Como examen externo, observamos dedos en palillos de tambor o hipocráticos, con cianosis periungual en manos y en pies, cianosis cervical por traqueotomía, y lesiones seminales bilaterales por punción. Además, el paciente estaba marcadamente adelgazado con distensión abdominal. El peso fue de 6.500 gramos, 2 veces por debajo del percentilo 3, y destacaba el perímetro abdominal precisamente por la distensión, 41 centímetros, y la longitud cefalocaudal, que era de 82 centímetros, lo que indicaba una talla disminuida. Esta es la imagen de la cianosis periungual y el hipocratismo digital. En el examen macroscópico, los que nos llamó la atención del bloque visceral fueron principalmente el hígado, el corazón y los pulmones, y el resto de la economía no presentaba alteraciones particulares. El hígado tenía unas medidas de 17 por 11 por 6 centímetros, presentaba una cápsula lisa, una consistencia elástica, y al corte el parénquima se veía conservado, no tenía particularidades. El corazón presentaba las medidas de 7,5 por 5 por 4, con un peso, lo que se destacó en el hígado como una alteración fue el peso, que fue de 500 gramos para un valor normal dentro de los 350 390 gramos, por eso fue uno de los órganos que se estudiaron con más atención. El corazón tenía unas medidas de 7,5 por 5 por 4 centímetros, un pericardio liso, y lo que llamaba la atención era un ligero predominio del ventrículo derecho, con una desviación leve del eje cardíaco hacia la izquierda. Las cavidades eran de tamaño y de forma conservada, la pared del ventrículo derecho de 0 a 7 centímetros de espesor, la pared del ventrículo izquierdo de 1 centímetro de espesor y el tabique interventricular de 1,2 centímetros. Los diámetros valvulares eran adecuados, había concordancia aurículo-ventricular y ventrículo-vascular y no presentaba valvulopatías. En cuanto a los pulmones, lo que llamó la atención fue en la cara externa del pulmón, principalmente izquierdo, hacia la cara interna se veía irregularidades en la pleura visceral, con granulaciones y cierta porosidad. El pulmón derecho trilobulado, sin particularidades a nivel de la pleura, que era lisa. En la cara interna, sí, ambos pulmones presentaban las mismas irregularidades. Cierta superficie porosa e irregular, más marcada a nivel del pulmón izquierdo en ambos lóbulos y en el pulmón derecho en el lóbulo superior. Al corte, el parénquima pulmonar se veía compacto, pero lo que llamaba la atención eran zonas de microquistes, principalmente en el lóbulo superior del pulmón derecho, y en ambos lóbulos del pulmón izquierdo, y el resto del parénquima se presentaba con consistencia aumentada.
En la histología, a nivel del hígado, observamos en una vista panorámica una congestión marcada con distensión vascular, y con mayor detalle vemos la distensión del espacio sinusoidal. A nivel cardíaco se observa una ligera alteración de la histoarquitectura con una desorganización de las fibras musculares, donde las vemos en diferentes sentidos, y lo que llamaba principalmente la atención era la fibrosis y el edema que se ve entre las fibras musculares, que de hecho en algunos sectores se ve como las diseca, las separa. Además también de la vasocongestión. Con mayor aumento se observa la ramificación de estas fibras musculares y el edema y la fibrosis intersticial. Y en mayor detalle, ocasional anisocariosis y engrosamiento de las fibras musculares. En los pulmones, lo que observamos en una vista panorámica es una alteración de la histoarquitectura, donde destaca el engrosamiento del espacio intersticial a predominio de fibrosis, con focales sectores con infiltrado linfoplasmocitario y distensión de capilares. A nivel del espacio alveolar vemos la marcada cubicación, o sea, metaplasia de los neumonocitos tipo 1 en el revestimiento alveolar, y el espacio, o sea, la luz alveolar ocupada por ocasionales células gigantes multinucleadas e infiltrado inflamatorio agudo. A mayor detalle se ve la luz bronquial y la luz alveolar ocupada por infiltrado inflamatorio agudo. También se observa con mejor detalle la muscularización del espacio intersticial, así como la fibrosis y la dilatación de los capilares. Se ve también la metaplasia del epitelio alveolar, donde acá vemos las distintas fases, desde un alveolo normal con el epitelio plano, neumonocitos tipo 1, la cubicación y luego la bronquiolización, inclusive con las cilias y las células cilíndricas ciliadas. Con técnica de tricrómico se observa las fibras colágenas de la fibrosis del espacio intersticial. Estas imágenes corresponden a los sectores macroscópicos donde observábamos los quistes. Lo que se observa es la distensión del espacio alveolar, la ruptura de la pared de los tabiques alveolares con el consiguiente enfisema, y en la última imagen los depósitos de material de aspecto proteínáceo. En la imagen de abajo a la derecha, nuevamente el material proteínáceo en la luz alveolar, que con técnica de Paz es positivo. En la imagen del centro, la metaplasia del epitelio alveolar. Y en la imagen de la derecha, células gigantes multinucleadas en la luz de los alveolos, inclusive una con material proteínáceo en su interior. En esta imagen observamos a mayor detalle las células gigantes multinucleadas. Le hicimos también técnicas de Paz, aparte del Paz, Nielsen y Grocott, que fueron negativas para microorganismos. La luz alveolar con, además del infiltrado inflamatorio agudo, macrófagos en su interior, y en las imágenes de la derecha, vasos arteriales con engrosamiento de la pared en catáfilas de cebolla que disminuía la luz vascular. En esta imagen se observa a mayor detalle bien los componentes del intersticio, no solo la fibrosis y la muscularización, sino como nombraba el infiltrado linfoplasmocitario, fibroblastos reactivos y la metaplasia del epitelio bronquial. Y en las dos imágenes de la derecha, a mayor detalle en las células gigantes multinucleadas, en la de arriba con restos de material proteínáceo, y en la de abajo junto al infiltrado agudo y macrofágico. Como diagnóstico primario, el paciente presentó neumonía intersticial inespecífica de tipo fibrosa, proteinosis alveolar focal y bronquioneumonía bilateral.
Los hallazgos secundarios fueron hipertrofia del ventrículo derecho, congestión hepática, adenomegalias reactivas mediastinales y mesentéricas. Por último, una breve reseña de los desórdenes del metabolismo del surfactante, solamente para tenerlos presentes. Afecta la síntesis de proteínas y la degradación del surfactante, es más frecuente en el primer año de vida, presenta dos fenotipos posibles, la enfermedad neonatal severa y la enfermedad pulmonar subaguda o crónica, que es donde encuadra nuestro paciente. Las mutaciones genéticas más frecuentes son las relacionadas a la proteína B y C del surfactante, el ABCA3, que es el transportador del surfactante, y el gen NX2.1 o TTF1, relacionado con el desarrollo del cerebro, los pulmones y la glándula tiroides, y en particular a nivel de los pulmones, dirige o regula la expresión de los genes del surfactante. Y hay un 20 o un 30% de casos en donde no ha sido identificado la alteración. De estos genes principales, el ABCA3 y la proteína B del surfactante, es importante recordar que se heredan de forma autosómica recesiva, la edad de presentación es variable, y el pronóstico, dependiendo de la edad de presentación, puede ser fatal o puede ser variable si es más avanzado en la edad del paciente. Y la proteína del surfactante C y el gen NX2.1 también tienen edad de presentación y pronóstico variable, y en particular el gen NKX2.1 puede presentar en el lactante hipotonía, hipotiroidismo y retraso madurativo en relación con el desarrollo de los órganos, como mencioné previamente. Nuevas alteraciones genéticas fueron descritas por Nathan en el 2018, como el gen MARS y GATA2, que se heredan de forma autosómica recesiva. Presentan una clínica de proteinosis alveolar pulmonar los pacientes, y en particular el MARS presenta compromiso hepatobiliar y el GATA2 inmunodeficiencias. Y los genes COPA y STING se heredan de forma autosómica dominante, y los dos presentan una clínica de enfermedad intersticial y desórdenes autoinmunes y autoinflamatorios. En cuanto a la evaluación genética, las características en cuanto a la expresión genética permiten dividir esta entidad en dos grupos, en recién nacidos y en lactantes y niños mayores. Los recién nacidos generalmente tienen una afección del gen ABCA3 y el de proteína del surfactante B, que va a dar una clínica de síndrome de distrés respiratorio, y el FOXF1, una clínica de hipertensión pulmonar. Y en lactantes y niños mayores, que es donde encuadra nuestro paciente, el síndrome intersticial y proteinosis alveolar están relacionados principalmente al ABCA3 y a la proteína del surfactante C, así como a las cadenas alfa y beta del receptor del estimulante de colonias macrofágicas. Además, también se puede presentar la alteración del gen NKX2.1 con las alteraciones antes nombradas de síndrome de distrés respiratorio, hipotiroidismo congénito, hipotonía, retraso madurativo y ataxia. Y por último, para tener todo un poquito más fresco en una sola imagen, en los desórdenes del metabolismo del surfactante, entonces la clínica con dos patrones, enfermedad neonatal severa y enfermedad pulmonar crónica. La tomografía de tórax, tenemos dos patrones, en lactantes en patrón en vidrio esmerilado, y en niños mayores fibrosis septal fibrosis septal. Y en los estudios genéticos, los genes principalmente afectados, proteínas B y C del surfactante, ABCA3, TTF1, y un 20 o un 30% no especificados. Y la biopsia pulmonar sería requerida en aquellos donde el genético es negativo y en los casos severos. Bueno, a continuación se va a explicar el resultado del estudio genético. Gracias. Vamos a buscar a la doctora María Esnaola, que es bioquímica del Servicio de Medicina Translacional. Hola, ¿qué tal? A ver si puedo compartir la pantalla. Dale. Ahí dejé de compartir la mía. Ah, está bien, listo.
¿Tuviste? Sí, a ver si la ven ahí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien. Vale. Pongo en presentación. Entonces yo les voy a contar un poquito, bueno, del informe y en realidad un poco la base como para llegar a qué es lo que se estudió y entonces qué podemos sacar de ese informe. Acá tenemos una representación esquemática del gen ABCA3, que es el gen que nos interesa porque es en el que encontraron una variante en el caso del paciente. Vemos representados como las cajitas estas naranjas y azules, los exones, y las líneas que unen. Esas cajitas son los intrones, todos los genes están divididos en exones e intrones. Los exones son aquellas porciones del gen que van a ir a parar, a formar parte del ARN maduro, y los intrones son los que se pierden en ese proceso. Y todo gen tiene también una región promotora que ya vamos a ver por qué es importante. Este gen en particular, ABCA3, es un gen que tiene, ahí vemos agrandado como esa región para ver bien exones e intrones, es un gen que tiene 33 exones, de los cuales 30 son codificantes. A partir del exón 4 son codificantes, eso quiere decir que del exón 4 al 33 tienen esos exones la información para traducir a proteína. Es al fin y al cabo lo que importa de este gen, es que el objetivo de este gen es tener toda la información para poder producir la proteína ABCA3. Entonces, para ese proceso, para llegar del gen a la proteína, tenemos dos grandes pasos, que son primero la transcripción y segundo la traducción. En la transcripción se pasa de la molécula de ADN, que es bicatenaria, a una molécula monocatenaria de ARN mensajero, y en el segundo paso, que es la traducción, lo que se hace es justamente ese ARN mensajero se traduce a proteína, o sea, se pasa de material genético a aminoácido para formar la proteína. Entonces, en el proceso de transcripción, para que ocurra el proceso de transcripción, es importante tener esta región promotora, porque hay ahí secuencias que permiten que se unan todas las proteínas, enzimas, que son necesarias para primero separar esa doble hebra, y entonces permitir que se una toda la maquinaria necesaria para replicar este ADN y para pasarlo, para transcribirlo a ARN. Lo primero que se obtiene es un transcripto primario, que es como un paso intermedio, y luego se obtiene a través del proceso de splicing, que lo que hace es cortar estas regiones, estas zonas de unión exón e intrón, se corta acá, se pierde el intrón y se van empalmando los exones, todos los exones codificantes. Para ese proceso es importante, los intrones son importantes en el proceso a pesar de que se pierden, porque hay maquinaria de la regulación del splicing y enzimas que intervienen en el splicing que se unen en estas regiones para poder llevar a cabo todo el proceso. Finalmente lo que se obtiene es el ARN mensajero, que son todos los exones codificantes pegados uno al lado del otro, y eso se traduce finalmente en la proteína, ¿sí? Entonces, este proceso en sí, o sea, el ADN lo tenemos en todas las células nucleadas del organismo, pero el proceso en sí de transcripción y traducción se produce en el tejido en el que necesitamos que se exprese esa proteína. En el caso de ABCA3, fundamentalmente, se expresa en pulmón, ¿sí? Como ven acá, esta barrita verde indica el nivel de expresión, y si ven en pulmón está completa la barra, y hay otros tejidos en los que vemos menos expresión, pero hay otros tejidos en los que se expresa cerebro, en tejido endocrino, pero fundamentalmente en pulmón. En el caso del paciente, lo que se hizo fue estudiar por NGS, que es una técnica que permite evaluar varios genes al mismo tiempo. Se estudiaron los exones codificantes, o sea, solamente la región que codifica para proteína, y las regiones intrónicas adyacentes, porque eso se junta también en el mismo proceso. Un panel de genes que se asocia a esta enfermedad pulmonar intersticial, entre los que se incluye el gen ABCA3, y acá tenemos la lista de todos los genes, FTR, PA3, POPA, etc. En el paciente se encontró, el paciente tiene 2 alelos para el gen, y acá vemos el ejemplo del paciente, se encontró en el alelo 1
que tenía una deleción completa del exón 11. ¿Sí? Es decir, en el ADN que se estudió, se vio que no tenía el exón 11 en uno de sus alelos. El otro alelo era normal. Sabemos, porque ya lo nombraron varias veces a lo largo de la charla, que la herencia para ABCA3 es una herencia autosómica recesiva. Por lo tanto, para que el paciente exprese la patología o manifieste la patología, debería tener los dos alelos alterados, ¿sí? Y en este caso, en el paciente, por el informe, vemos que tiene solamente alteración en un alelo, o sea, nos faltaría una alteración en el otro. Se estudió a los padres también, y esa alteración que tiene en este alelo proviene de la madre. La madre tiene un alelo también con la misma alteración, con la deleción completa del exón 11. ¿Sí? El otro alelo tiene normal y el padre tiene los dos alelos normales. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Acá sabemos que nos está faltando una variante. Hay un alelo que está normal y tiene que tener algo, porque el paciente expresa la patología. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó sin estudiar en este caso? Como yo les dije, se estudiaron solamente las regiones codificantes, es decir, solamente los exones que tienen la información para que se traduzca a proteína. Nos quedaron sin estudiar los intrones y la región promotora. ¿Sí? Entonces, los intrones, ¿qué pasa? Para estudiarlos, si queremos, decimos, bueno, nos faltaron los intrones, ¿qué hacemos? El problema es que son muchos y son muy grandes, y es difícil estudiar los intrones si no sabemos exactamente qué estamos buscando. Lo mismo pasa con la región promotora, que ya de por sí es difícil de identificar dónde está la región promotora. Entonces no es algo que uno va a estudiar así a la ligera, lo primero que hace si no encuentra nada, ir a estudiar eso. ¿Cuál es la estrategia que se puede usar? Estudiar el ARN mensajero. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero, como yo les dije, para que se obtuviera el ARN, es como el proceso final de la parte de la transcripción, ¿sí? Entonces, para que se obtenga ese ARN mensajero que se tiene que obtener, el ARN mensajero correcto, todos los pasos previos tienen que estar sucediendo correctamente. Entonces, si estudiamos el ARN mensajero y encontramos alguna alteración, podemos decir que alguno de los pasos intermedios estuvo fallando. ¿Qué puede pasar? Primero, que tengamos ausencia directamente de mensajero, y eso puede deberse, por ejemplo, a alteraciones en la región promotora, porque entonces si tenemos una alteración en la región promotora, ya de movida todo el proceso no se puede llevar a cabo, no se pueden unir las enzimas necesarias para iniciar la transcripción, y entonces eso queda trunco y no hay ARN mensajero. Otra opción es que haya presencia de ARN mensajero aberrante, o sea que tenga ese ARN mensajero inclusión de regiones intrónicas o exclusión de regiones exónicas que deberían estar en el mensajero. Y esto puede deberse a variantes en las regiones intrónicas, que esas variantes pueden estar alterando la unión de la maquinaria de splicing, y entonces ese splicing se ve alterado, y entonces queda algún intrón incluido en el mensajero o algún exón excluido. ¿Está bien? Y otra opción es que haya presencia de ARN mensajero normal, pero en menor cantidad de lo esperable. Y eso puede ser también por alteraciones en el promotor, porque alteraciones no tan severas como las otras, como que haya algo de transcripción, pero no la suficiente. Y también hay un mecanismo que existe para degradar los ARNs que son raros o están alterados, que se llama Nonsense Mediated Decay. Entonces puede pasar también que no tengamos ARN mensajero, y que no sea porque no se fabrica, sino porque se degrada más rápidamente de lo habitual, porque está alterado justamente. Bueno, y esas son, digamos, todas las opciones que podemos tener, y que es toda la información que nos puede brindar el estudio del mensajero. Si nosotros vemos en el mensajero que tenemos alguna inclusión de un intrón, podemos ir a buscar específicamente en ese intrón a ver si hay alguna variante. Y entonces lo que hacemos es acotar la zona de búsqueda para no tener que estudiar todos los intrones, que son gigantes y muchos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dificultad del estudio del mensajero, y sobre todo en un paciente como este? Porque en el estudio lo que plantean, yo no sé si tienen ahí el estudio para poner, porque yo no lo pegué acá, si lo pueden mostrar. ¿Escucha alguien? Yo tengo el informe. Recién estaba el informe, claro. ¿Alguien lo puede mostrar? Sí, yo tengo el informe. Porque en realidad en el informe lo que dicen, Compartilo vos, Charlie. lo que se puede Tenés estudiar... que dejar de compartir la pantalla, María. Perdón, no podemos mostrar. sí. No, ya la detuve yo, ya la detuve. Está compartiendo Charlie ahora.
Este es el informe que recibimos. Sí. Bueno, entonces lo que plantean en el informe es eso, que encontraron en heterocigosis la deleción del exón 11 en el gen ALK3 en el paciente, que la madre es heterocigota para esa misma deleción. Lo que pasa que como la herencia es autosómica recesiva y le falta una alteración en el otro alelo, no pueden aseverar que este gen es el causante de la patología, porque estaría faltando otra alteración. Y lo que ellos plantean es que lo que se puede hacer es estudiar el mensajero, justamente para ver todo eso que yo les estaba diciendo recién. Lo que pasa que el paciente falleció, desgraciadamente, entonces, bueno, mensajero del paciente no se puede obtener. Pero como ya sabemos que la variante alterada la obtuvo de la madre, lo que esperaríamos es que el otro alelo, la alteración que tiene en el otro alelo, lo haya obtenido del padre, ¿sí? Entonces lo que se podría hacer, y es lo que plantean ahí, en el informe, cuando al final del informe lo que plantean es que una opción es enviar ARN, o en realidad material del padre, para que se estudie el ARN en el padre y ver si se encuentra alguna alteración, que entonces asumiríamos que es la alteración que heredó el niño y por eso tiene la patología. El problema con este gen es que la expresión de ABCA3 se da fundamentalmente en pulmón. Entonces es como un poco invasivo hacer una biopsia de pulmón para mandar la muestra. Es distinto cuando son genes que se expresan en sangre entera y es mucho más fácil el acceso, pero en este caso es un poco complicado. Yo estuve mirando y hay variantes descritas en regiones intrónicas, por lo menos al menos una que encontré, en regiones intrónicas, digamos, profundas, que entonces no se ven en el estudio que se hizo, que solo estudian los exones codificantes y las regiones intrónicas adyacentes, esas regiones no se están estudiando, entonces puede ser que haya alguna alteración ahí que no se está viendo. Bueno, y eso en realidad es lo que puedo explicar del informe, y lo que quería decir es que nosotros estamos haciendo estos estudios genéticos en el hospital, que si tienen otro paciente, que mencionaron que había otro paciente internado en terapia intensiva, podríamos estudiarlo acá en el hospital. Tenemos paneles de genes para estudiar esos genes, así que estaría bueno si se pudiera. Gabriela Ropelato es como la jefa del proyecto, así que si les interesa, nos podemos poner en contacto y arreglarlo. Bueno, muchas gracias María por tu aporte, que es fundamental. No, por favor. Hola. Gracias por darnos el espacio para contarlo. Sí, Hola. al doctor Tepper. Nada, la verdad que un placer de escucharte, María, explicando en términos sencillos una patología tan compleja. La verdad, yo estábamos justamente trabajando para que el hospital pueda hacer estos estudios genéticos, y esto sería fantástico. En este momento hay un paciente en terapia intensiva que pedimos un presupuesto en el exterior y que el estudio le saldría al hospital 140.000 pesos, no es poco. Así que si existe esta posibilidad, la veo ahí a Paula también en pantalla, sería algo fantástico y un terrible avance para nuestro hospital. La verdad es que está bueno que se pueda hacer en el hospital. Tenemos algunos paneles por el momento disponibles que son lo suficientemente amplios como para tratar de dar respuesta a las diferentes patologías que se presentan en los servicios. Y en situaciones ideales estaría bueno tener paneles específicos por patología donde uno puede profundizar y elegir qué incluir en ese panel. Si uno quisiera estudiar las alteraciones del surfactante, podría generar un panel con todos los genes candidatos e incluir las regiones intrónicas donde ya están descritas las variantes que causan la patología, y entonces no tendríamos este hueco que hoy nos está quedando. Pero bueno, por lo menos tenemos un primer approach amplio
como para poder estudiarlos. Y María estuvo mirando y los genes están incluidos, el ABCA3 y los del surfactante, el SFPT, bueno, los principales, ¿no? Quizás no están algunos de los diagnósticos diferenciales, pero si este paciente que está ahora internado tiene bastante sospecha, se podría intentar resolverlo dentro del hospital. No, Yo diría podría que la primer sospecha del paciente internado es de un déficit del metabolismo del surfactante, así que mañana les estará llegando la sangre seguramente. Claro, bueno, a eso La doctora Arberas quiere comentar algo. Sí, por favor, si son tan amables. Contar con este recurso implica, más allá de que se pueda pedir en el exterior, porque para ahí ustedes, algunos de ustedes en alguna patología forman parte de algún consorcio que nuclea algunas enfermedades y que por lo tanto sale material al exterior, siempre piensen que el hospital puede contar con una adenoteca donde se pueda guardar el material que eventualmente puede después revisarse y puede completarse. El nivel del estudio que se hace en el hospital es muy exhaustivo y siempre la posibilidad de hablar con el médico tratante hace que los hallazgos tengan otro tipo de informe, mucho más detallado y mucho más cercano a la realidad, cosa que muchas veces no ocurre en estudios que se mandan al exterior, en donde la información clínica a veces no es la suficiente y no hay posibilidad de idas y vueltas, cosa que nosotros sí contamos con ese recurso. Entonces, me parecería fantástico, y lo que sí, y eso es algo que nosotros somos muy estrictos, se tiene que cumplimentar todos los requisitos de orden biomédico, bioético, para que una muestra de material genético sea incorporado a el proyecto de estudio del FONARSEC, porque los padres tienen que saber que este material va a ser estudiado, tienen que saber qué información pueden llegar a obtener con este estudio. Digamos, tenemos que contar con este aporte de los padres que van a ser de alguna manera los beneficiarios de esta información, pero no se puede sacar la muestra y chau, no importa, no. Hay que sentarse, hay que conversar, hay que decir qué es lo que estamos pensando, para qué se va a tomar la muestra, se van a tomar siempre los del trío, sea el padre, la madre y el niño, se va a mirar la genealogía para saber si no existe algún otro patrón de herencia que pudiera estar, o algún antecedente que pudiera eventualmente estar modificando la orientación después cuando uno hace la búsqueda de los diagnósticos específicos, ¿no? Así que bueno, eso simplemente, y es un recurso que contamos en el hospital y que estamos gerenciando de alguna manera para beneficio de todos los servicios. De hecho, muchos servicios de inmuno, de reumato, de endocrino se han visto favorecidos por este beneficio, ¿sí? Digo otra cosita, solamente para responder algo que preguntaron en el chat, que creo que fue la doctora Espada que preguntó, porque tienen un grupo de pacientes para estudiar, a ver si tenemos los genes. Si están interesados, cualquiera que esté interesado en estudiar algún tipo de paciente, lo que tendríamos que hacer es ponernos en contacto para que nos indiquen qué genes les interesa estudiar y que nosotros podamos chequear que realmente estén esos genes en los paneles con los que nosotros contamos, ¿sí? Simplemente eso, se ponen en contacto con nosotros, verificamos y ahí vemos qué hacemos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado. La verdad que el Ateneo fue excelente, empezando por la clínica, pasando por los exámenes complementarios y llegando a lo que es una complejidad mayor que cada día nos tenemos que familiarizar más en manejar, que son los estudios moleculares. Así que muchas gracias a todos los que han participado, a todos los que han volcado sus opiniones. Como siempre, el trabajo multidisciplinario lo que logra es que esto redunde en beneficio de los pacientes, porque un paciente diagnosticado antes, gracias a que todos se pusieron en contacto y pudieron hacer los estudios correspondientes, va a ser un paciente que va a tener mejores resultados y que se va a aceitar todo este mecanismo para el diagnóstico. Muchas gracias a todos y los esperamos la semana que viene con un nuevo Ateneo. Hasta luego, gracias. Paso un pequeño aviso, está en Dale, el chat
el canal de telemedicina del hospital. Esta semana llegamos a los 1000 suscriptores, la verdad que una gran alegría poder compartir lo que estamos haciendo y lo que hace el hospital históricamente con tanta gente, algo de lo bueno que nos deja esta pandemia. Estamos compartiendo los ateneos centrales y los ateneos de residentes. Está el link para que puedan suscribirse y difundirlo a quien pueda resultarle de interés. Lo mismo el link para suscribirse al Infobuti, a través del cual pueden recibir, mucha gente del interior está preguntando cómo enterarse del ateneo que viene. Bueno, a través de esa lista de distribución de correo pueden enterarse. Felicitaciones por el ateneo, y por último los invito a todos a activar sus micrófonos y dar un fuerte aplauso virtual a todos los expositores y participantes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a todos.